Hola jóvenes, seguimos con nuestro marco conceptual concerniente a la NIF serie E. En esta ocasión nos toca hablar sobre la NIF A7, sobre la presentación y revelación. Acuérdense que las normas particulares va a hablar de tres elementos, que es evaluación, que hablamos en la clase pasada, y ahora vamos a hablar sobre presentación y revelación. Objetivo de esta NIF pues, es establecer las normas de presentación y revelación que debemos de seguir, que está contenida en nuestros estados financieros y en sus notas. Acuérdense que las notas es un elemento importante de mis estados financieros. El alcance, pues para todas las entidades que emitan estados financieros conforme a las NIF. Bueno, la presentación y la revelación, hablamos que dentro de nuestras 4 características cualitativas, que hablamos que nuestra información tiene que ser confiable, comparable, comprensible y relevante, nos da la obligación de que mi información sea lo más razonable a la realidad, que realmente represente la realidad económica de la empresa. Entonces, es por ello que es necesario que se presente correctamente mi información financiera dentro de los estados financieros como una expresión fundamental y que sobre todo lo que hablábamos, que la información financiera, además de ser información cuantificada en unidades monetarias, también hablábamos que era descriptiva. Y mencionábamos que no siempre se cumple el requisito para poder tomar decisiones con solo ver las cifras o las cantidades o los conceptos, sino que en ocasiones requeríamos de información adicional. Para que haya información suficiente, requeríamos de información descriptiva. Entonces, en este afán, pues se genera la necesidad de generar las normas tanto de presentación, de que realmente se presente la información y se revele adecuadamente todos esos aspectos que son importantes para la toma de decisiones. Las normas de presentación, pues, nos van a decir cómo debemos de presentar cada rubro, todas las operaciones que se afectan económicamente de nuestra entidad dentro de nuestros estados financieros. Las normas de revelación nos va a decir, por ejemplo, las cosas que podemos revelar sobre nuestra información financiera, que por ende nosotros lo podemos describir y nosotros podemos poner esa información descriptiva dentro de nuestras notas a los estados financieros. Pero, ¿qué notas es importante colocar en los estados financieros? Primero, obviamente, pues hablamos que eh, todas estas normas son obligatorias para las empresas que emitan estados financieros conforme a las NIF, en este caso en México. Pues en nuestros estados financieros debemos de declarar que la información financiera se hizo conforme a esa normatividad. ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuáles son sus principales actividades? Algunas políticas, las políticas principales, información importante sobre algunos elementos del cuerpo. Por ejemplo, lo que habíamos platicado, que si teníamos dólares, por ejemplo, en efectivo y equivalentes, expresarlo en las notas, cuántos dólares tenemos y a qué tipo de cambio lo registramos, la fecha de autorización de esos estados financieros y quiénes lo autorizaron. Además, que los estados financieros deben de presentarse, debe de estar el nombre de la empresa, cómo está conformada la entidad, si es una persona física, si solo es un miembro, es una persona moral, cuál es su denominación, la fecha de los estados financieros o el periodo cubierto, las cifras, si son en pesos, en dólares, en qué tipo de moneda, si le estamos disminuyendo en miles o millones, para no poner tantos ceros, ponemos cifras expresadas en miles de pesos, quiere decir que a todas las cantidades le vamos a agregar 3 ceros, depende de lo que se exprese. Y la forma legal, cómo está constituida la empresa, y si la vida está limitada o sobre la duración de la misma, colocarlo lo que hablábamos del postulado del negocio en marcha, si vemos que nuestro objetivo se va a cerrar, colocarlo en los estados financieros. Cualquier cosa que implique que no vaya, que no exista esa permanencia que nosotros damos por hecho. La presentación, pues, como les dije, es la forma en que nosotros debemos demostrar nuestra información financiera que se presenta por medio de los estados financieros y sus notas, todas las operaciones que afectan económicamente a la entidad. Y acuérdense que su finalidad es que la
operación sea útil que por medio de estos estados financieros, mediante su interpretación, análisis, los usuarios puedan tomar decisiones más fácilmente. Por ejemplo, a veces podemos agrupar partidas de acuerdo a sus características, por ejemplo, propiedades, planta y equipo, todos aquellos activos que sean de larga duración, que sean tangibles, como puede ser un equipo de reparto, terrenos, edificios, entre otros. O podemos mencionar, agrupar los activos intangibles, que en este caso pueden ser las marcas, las franquicias, las licencias, entre otros. O podemos agrupar todas las cuentas por cobrar en un solo conjunto. ¿A qué se refiere la agrupación? Pues que todas partidas que tengan una misma naturaleza o que tengan una función parecida se pueden agrupar para facilitar el proceso de la elaboración de los estados financieros. La revelación, como les hablamos, pues es una acción de divulgar tanto en los estados financieros y sus notas, toda aquella información que mejore y que pueda eh, implicar un cambio en la toma de decisiones, siempre guiándose de las políticas contables. ¿Qué son las políticas contables? Pues son los criterios en los cuales nos basamos para aplicar las normas particulares establecidas en nuestras NIF. Por ejemplo, a veces nos da opciones que podemos tener de diferentes caminos. Mediante nuestro juicio seleccionamos y a la selección se pueden convertir en parte de nuestras políticas contables que tenemos dentro de la entidad. Lo que les mencionaba, eh, dentro de la presentación y revelación de los estados financieros, es importante mencionar la capacidad de la empresa para continuar o no. Es muy importante para la toma de decisiones. Otras relaciones que pueden ser importantes, si no se presentaron los cuatro estados financieros básicos en las empresas con fines de lucro, mencionar el por qué. En caso de que hubiera cambios o reclasificación, perdón, cambios contables o correcciones de errores, mencionar el por qué se hicieron esos cambios, esas correcciones, a qué se debió ese error o por qué se cambió la cuenta. Acuérdense que dijimos que la información se debe presentar mínimo de 2 periodos con el afán de cumplir con la característica cualitativa de la comparabilidad. Si no se presenta de comparativa, por ejemplo, a lo mejor porque es el inicio del negocio y solo es el primer periodo de trabajo, pues explicar esas razones dentro de sus normas. Igual si se tiene necesidad de presentar fechas intermedias e información financiera, ya que el contador renunció o algún miembro del equipo que firmaba se va, u otras consideraciones, mencionar por qué se está cerrando a esa fecha los estados financieros y entre otros criterios importantes para la toma de decisiones. Y con eso combinamos la NIFA 7, presentación y revelación. Nada más recuerden, presentar es la forma correcta de presentar todas las operaciones económicas dentro de nuestras informaciones financieras y revelar, divulgar toda la información que pueda ser importante para la toma de decisiones de esa información financiera. Gracias. Recuerden que la información fue obtenida de las normas de información financiera 2021 emitidas por el CINIF. Buena tarde.